Buenos días, soy Enrique Mesa, el sindicalista elegante, y hoy les voy a explicar por qué los profesores de la enseñanza pública debemos tener 18 horas lectivas y no 20, como actualmente tenemos. Empecemos. Efectivamente, como hemos dicho antes, hoy vamos a analizar por qué los profesores debemos tener 18 horas lectivas y no 20 como ocurre en la actualidad. Para ello, lo están ustedes viendo en pantalla, vamos a dar 3 razones fundamentales y vamos a llegar a 2 conclusiones. Vamos a comenzar por la primera razón. Los profesores españoles damos más horas lectivas que la media de los profesores en la OCDE o en la Unión Europea 22. En concreto, como están ustedes viendo a través del gráfico, en la primera etapa de secundaria, que sería primero, segundo y tercero de la ESO, los profesores españoles damos de media 45 horas lectivas más. Y en la segunda etapa de secundaria, que sería nuestro cuarto de la ESO y el bachillerato, damos hasta 58 horas más. ¿Qué quiere esto decir? Que los profesores españoles, a diferencia de los profesores de otros países en la OCDE o en la Unión Europea, estamos sobrecargados de horas lectivas. Por lo tanto, una primera razón para situarnos en 18 horas lectivas es situarnos en el marco de aquellos que llamamos países de nuestro entorno, que indudablemente son los de la Unión Europea. En segundo lugar, lo que está obligando las 20 horas lectivas es a hacer horas gratis, horas extras gratis. La jornada laboral de un profesor, se lo voy a explicar si ustedes me lo permiten, no solo con el gráfico, sino también utilizando la pizarra, consiste en 37 horas y media, esa es la jornada laboral. Es decir, esto es lo que nosotros tenemos como jornada laboral semanal. A estas 37 horas y media, lógicamente, habrá que quitarle las 20 horas lectivas, que sería nuestra jornada lectiva. Nos quedan, por lo tanto, 17 horas y media, que serían aquellas destinadas a realizar las labores que no es propiamente estar dando clase en el momento. Pero a estas 17 horas y media le tenemos que quitar 10 horas, que son las de obligada permanencia en el centro, y que sirven, como están ustedes viendo, en hacer reuniones, en labores de tutoría con el alumnado, en hacer guardias, en hacer la tutoría personalizada con los padres, en los claustros, en las reuniones de departamento, en las reuniones de evaluación, etc. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que en estas 10 horas lectivas no podemos preparar las clases ni corregir, porque además se ha dado un caso, sobre todo en Madrid, que es el aumento significativo del número de guardias que estamos teniendo, con lo que toda la jornada que se da en el centro, 20 y 10, hasta 30 horas, no podemos utilizarlas para realizar labores de preparación de las clases. Esto nos da un total de 7,5 horas, que son las que nos quedarían para preparar nuestra tarea docente. Y aquí es donde viene el problema. Tienen ustedes en pantalla los datos del informe TALIS, que es un informe que se hace sobre profesorado. Recientemente, hace 2 días, acaba de salir el último. Estos datos son del anterior, del informe TALIS 2013, que se publica en 2014. Según este informe, como están ustedes viendo en pantalla, en la OCDE los profesores dedican 6,8 horas a la semana a planificar y preparar clases y 4,7 horas a corregir las clases, corregir trabajos, a corregir exámenes. En España dedicamos más o menos el mismo tiempo a planificar y preparar clases, 6,6 horas, y dedicamos 6,1 hora a la semana a corregir. Entre otras razones, esto también se puede explicar porque en España la ratio es hasta de 4 alumnos por encima de la media de la OCDE o de la Unión Europea. Es decir, en nuestras aulas hay 4 alumnos más de media que en las aulas de la Unión Europea, por ejemplo, con lo cual necesitamos más tiempo para corregir y para preparar clases. ¿Qué ocurre? Que si sumamos los datos, veremos que
los profesores españoles a la semana están aproximadamente 12 horas con 7 preparando, corrigiendo y trabajando para sus clases. Nos quedaban 7 horas y media, se trabaja 12,7, resulta que estamos haciendo 5 horas a la semana de media, que son horas extra, y que nadie las paga, y que se hacen exclusivamente por la dedicación que los profesores estamos dando al sistema educativo, para que el sistema educativo no fracase, a pesar de que parece ser, esa es la idea que tiene la administración, el fracaso de la pública, como luego veremos, y el fomento de la enseñanza privada. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que las 20 horas lectivas nos obligan a los profesores a dar horas extras gratis. Pero es que además, como hemos visto, las 20 horas lectivas empeoran la situación de la enseñanza y sin embargo las 18 horas lectivas mejorarían la enseñanza. ¿Por qué? Porque nos darían más tiempo para preparar las clases. 2 horas lectivas más no son solo 2 horas lectivas más. Esta es la idea que tiene la gente que no comprende el trabajo dentro de la enseñanza. 2 horas lectivas más no es que un profesor trabaje 2 horas lectivas más, sino que tiene que trabajar muchas horas más para preparar esas 2 horas lectivas, que se le ponen como sobrecarga. Además, por ejemplo, para mí, que soy profesor de filosofía, 2 horas lectivas más puede llegar a ser hasta 2 grupos más, lo que puede llegar a ser hasta 60 alumnos más, puesto que tengo materias de una sola hora semanal. Por lo tanto, las 20 horas lectivas lo que hacen es que perjudican al alumno, pues implican necesariamente clases peor preparadas por falta material de tiempo, aunque los profesores estemos dando horas extras gratis a la administración para preparar las clases que ellos mismos nos impiden preparar por su voracidad en la jornada lectiva. Además, como ya hemos dicho, pero queremos volver a repetir, en España el número medio de alumnos por aula, la ratio, es superior en 4 alumnos a la media de la Unión Europea 22, lo que dificulta aún más nuestra labor, puesto que al aumentar las horas lectivas nos aumenta progresivamente también el número de alumnos. Vamos a concluir. Primer punto. Las 20 horas lectivas, por lo tanto, tal y como hemos visto, no son pedagógicas ni sirven para mejorar la enseñanza. Entonces, ¿para qué se impusieron? Se impusieron exclusivamente, primero, para ahorrar dinero, es decir, reducir profesores en la enseñanza pública, y segundo, y muy importante, para dañar a la enseñanza pública. Vamos a demostrarlo con los datos que están ustedes viendo también en la diapositiva que se expone. En el año 2009-2010 había un total aproximado de unos 230.000 alumnos. En el año 2018-19, es decir, este año, hay un total aproximado, estamos dando datos de Madrid, de 270.000 alumnos. Es decir, el número de alumnos se ha incrementado en hasta 40.000 alumnos. El número de profesores en el curso 2009-2010, recordemos, para 40.000 alumnos menos, eran 179. Sin embargo, el número de profesores actuales en el curso 18-19, para, recordemos, 40.000 alumnos más, es de 19.195. Estamos siempre hablando de secundario. ¿Qué es lo que ocurre? Que 40.000 alumnos más tienen que ser atendidos por solo 16 profesores más. ¿Cómo se ha conseguido esto? Pues se ha conseguido de una forma muy sencilla, aumentando horas lectivas y aumentando la ratio. Por lo tanto, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que esta política administrativa, en concreto en distintas comunidades autónomas y especialmente en la Comunidad de Madrid, lo que hacen es perjudicar a la enseñanza y en concreto también a la enseñanza pública. Y la segunda conclusión es que de lo que estamos hablando no es un problema autonómico, no es un problema de comunidades autónomas determinadas, sino que es un problema nacional. ¿Por qué? Porque el derecho a la educación está recogido en nuestra Constitución como un derecho fundamental, que es de carácter nacional y no restringido. Y porque además existe capacidad normativa para que el gobierno de la nación ponga
la jornada lectiva de los profesores de la enseñanza pública, tal y como ha dicho ya distintas sentencias del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, no solo debemos presionar al gobierno autonómico, que también, sino también debemos presionar al gobierno nacional y al Parlamento Nacional para que rectifique aquella ley que sacó recomendando 18 horas y 23 y que, en concreto, el PSOE y Podemos vuelvan a decir que quieren que sea obligatorio 18 y 23 y no solo como una mera recomendación. Por último, ¿qué es lo que debemos hacer entonces? Debemos exigir 18 horas lectivas. Y además debemos exigirlas sin que nos hagan trampas, es decir, que las reducciones se realicen a partir de dichas 18 horas. Y para ello los sindicatos están recogiendo firmas, que es una primera parte del proceso de reivindicación, en la página web que les está apareciendo y que tienen ustedes el vínculo en este mismo vídeo. Y hay que decir algo, que es que si no hay 18 horas lectivas en el próximo curso escolar, habrá que realizar todas las medidas necesarias para que la reivindicación de las 18 horas, que es fundamental, consiga llegar a buen puerto. Muchas gracias por su atención.